y rechazado por aquellos que no quieren que te acerques a Dios. ¿Pero por qué? Este versículo contiene una verdad tan impactante que puede transformar completamente tu fe y tu conexión espiritual. Y es exactamente por eso que los escépticos, los ateos y aquellos que niegan el poder del mundo espiritual prefieren que nunca lo conozcas. Temen que descubras la clave para romper las barreras entre este mundo y lo divino, la conexión directa con el Creador. ¿Qué es lo que están tratando de ocultarte? ¿Existe una conspiración silenciosa para callar la palabra de Dios e impedir que alcances la plenitud espiritual? Quédate conmigo, porque en este video voy a revelar el secreto detrás del versículo más temido de la Biblia. Un versículo que la mayoría prefiere ignorar, pero que puede cambiar todo en tu vida. Prepárate, porque lo que voy a compartir contigo desafiará todo lo que has escuchado hasta ahora. Y cuando entiendas el verdadero significado de este versículo, ya no habrá vuelta atrás. Estarás frente a una elección que pocos tienen el valor de hacer. El enemigo no quiere que escuches esto, pero es precisamente por eso que necesitas seguir viendo. Mateo 7, 21, 23, que dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios y realizamos muchos milagros en tu nombre?». Entonces les diré claramente: «Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad». Este es uno de los textos más desafiantes del Nuevo Testamento, pues cuestiona la autenticidad de la fe y las acciones de muchos cristianos. Confronta directamente la idea de que solo declararse seguidor de Cristo es suficiente para la salvación. Este versículo es incómodo porque expone la hipocresía religiosa y el autoengaño, abordando un problema que sigue siendo muy actual. Personas que usan la fe solo como fachada o creen que las obras externas pueden sustituir una verdadera transformación interior y obediencia a Dios. ¿Por qué nadie predica sobre él? Desafía a líderes y fieles a reflexionar profundamente sobre sus motivaciones y prácticas. Es un versículo que desenmascara la religiosidad vacía y expone a quienes manipulan la fe para alcanzar estatus o poder. Hablar de esto puede ser incómodo para las congregaciones, ya que requiere cambios genuinos de comportamiento y postura espiritual. El versículo Mateo 7, 21, 23 es ignorado por varias razones que tocan cuestiones culturales, religiosas y personales, convirtiéndolo en un tema delicado tanto para quienes predican como para quienes escuchan. 1. Cultural, va en contra de los valores modernos. Vivimos en una sociedad que valora las apariencias, el reconocimiento público y los resultados inmediatos. Este versículo desafía directamente esa mentalidad moderna, ya que rechaza el status quo de una fe superficial o performática. La idea de que solo las acciones exteriores, como rituales, milagros y palabras bonitas, no garantizan la salvación, es un golpe para una cultura enfocada en la imagen y el éxito visible. Además, el mensaje confronta el individualismo predominante, recordando que la verdadera fe exige sumisión a la voluntad de Dios, algo que no combina con la búsqueda moderna de autonomía y libertad absoluta. 2. Religioso. Puede ser incómodo incluso para los líderes religiosos. Este texto es un espejo incómodo para muchos líderes e instituciones religiosas. Denuncia la hipocresía y la corrupción espiritual, exponiendo cómo incluso los más religiosos pueden estar lejos de Dios. Los líderes pueden evitar predicar sobre este versículo por miedo a parecer incoherentes o a provocar incomodidad en sus congregaciones. También desafía prácticas religiosas que priorizan números, eventos grandiosos y milagros espectaculares, mientras se descuida la transformación espiritual genuina y la obediencia a Dios. Esa incomodidad puede llevar al silencio,
ya que confrontar a la propia comunidad sobre fallas espirituales puede resultar en resistencia, críticas o incluso división. 3. Personal. Desafía directamente comportamientos comunes. Para el individuo, este versículo es como una luz sobre áreas que preferimos ignorar. Exige introspección y honestidad, algo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Obliga a cada uno a preguntarse, ¿es auténtica mi fe? Confronta la idea de que las buenas acciones o la participación en rituales religiosos son suficientes. Desafía comportamientos comunes, como la complacencia espiritual, el juicio ajeno y el autoengaño. Para muchos es más fácil ignorar o suavizar este mensaje que enfrentar la necesidad de un cambio radical de vida y de corazón. ¿Desde dónde estás viendo este video? Si llegaste hasta aquí, escribe «Dios es amor» en los comentarios abajo. Este versículo es ignorado porque exige mucho de quien predica y de quien escucha. Va en contra de la superficialidad cultural, expone fallas en las prácticas religiosas y obliga a una autorreflexión que pocos están listos para hacer. Sin embargo, es exactamente este mensaje el que puede llevar a una transformación profunda si se tiene el valor de ser escuchado y vivido. El versículo de Mateo 7:21-23 tiene una conexión directa y poderosa con los dilemas que enfrenta la sociedad moderna. Expone verdades que nos hacen reflexionar sobre comportamientos ampliamente normalizados, pero que están en total desacuerdo con la esencia de la fe cristiana y la verdadera conexión con Dios. Consumismo, la religión de las apariencias. En una era donde el consumismo dicta valores, incluso la fe muchas veces se convierte en un producto. Iglesias e individuos pueden caer en la trampa de tratar la espiritualidad como un espectáculo, donde los números, eventos grandiosos y milagros son más importantes que la transformación interior. El versículo confronta esta mentalidad al decir que no son las obras externas o rituales lo que importa, sino la obediencia genuina a la voluntad de Dios. Es un llamado a abandonar la fe superficial y abrazar una espiritualidad más profunda, que no se preocupa por lo que los demás ven, sino por lo que Dios conoce en nuestros corazones. Egoísmo e individualismo, el centro del mundo. El mundo moderno glorifica el yo por encima de todo. Se nos incita a buscar nuestros propios intereses, poner nuestros deseos en primer lugar e ignorar el impacto de nuestras decisiones en los demás. Este versículo nos recuerda que ante Dios no basta llamarlo Señor mientras seguimos solo nuestros deseos. Él exige sumisión a su voluntad, lo que es un desafío directo al individualismo que permea la sociedad. Es un mensaje urgente para reevaluar nuestras prioridades y poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en lugar de a nosotros mismos. Búsqueda de placer inmediato, fe de conveniencia. Vivimos en la era del placer instantáneo, donde todo debe ser rápido y fácil, incluida la relación con Dios. Muchas veces buscamos la fe solo como solución a problemas o como forma de alcanzar bendiciones materiales, pero no como un compromiso de vida. El versículo denuncia este enfoque utilitario de la fe, dejando claro que no se trata de lo que pedimos o hacemos en público, sino de cómo vivimos y obedecemos día a día. Nos desafía a salir de la zona de confort espiritual y abrazar un viaje más auténtico y sacrificial, incluso si eso significa renunciar a placeres o deseos momentáneos. La urgencia del mensaje. Hoy, el mundo está lleno de distracciones que nos alejan de Dios. La superficialidad de la fe moderna y los valores distorsionados de la sociedad actual crean un abismo espiritual que este versículo ayuda a cerrar. Nos recuerda que, sin una transformación genuina, incluso nuestras mejores acciones pueden ser vacías. En tiempos de crisis morales, sociales y espirituales, este texto nos llama a reflexionar. ¿Realmente estamos viviendo como Dios quiere o simplemente desempeñando un papel?
Este es el momento de reevaluar nuestra relación con Dios, con la fe y con los demás. El mensaje de este versículo no solo es relevante, es esencial para reconectarnos con lo que realmente importa. El versículo de Mateo 7, 21-23 lleva una verdad espiritual profunda y transformadora, capaz de revolucionar la forma en que vivimos nuestra fe y enfrentamos los desafíos de la vida cotidiana. Aunque muchas veces ignorado, es una invitación directa a la autenticidad, a la introspección y a la transformación personal, algo que la sociedad moderna desesperadamente necesita. Un espejo para el alma. Este versículo nos confronta con una pregunta crucial. ¿Nuestra fe es auténtica o solo una fachada? Desmascara el autoengaño espiritual, desafiándonos a mirar dentro y evaluar si nuestras palabras y acciones reflejan verdaderamente la voluntad de Dios. Nos enseña que no basta decir Señor, Señor, o participar en prácticas religiosas. Lo que importa es vivir de acuerdo con los principios divinos. Este impacto introspectivo puede ser el punto de partida para una transformación espiritual duradera. Transformación del cotidiano. Aplicar este versículo significa reevaluar nuestras decisiones diarias. Nos llama a vivir una fe activa, comprometida con la verdad y con acciones que reflejen un corazón obediente. En el trabajo, implica honestidad e integridad. En la familia, requiere paciencia, amor y servicio genuino. En las relaciones sociales, demanda humildad y generosidad. La transformación espiritual promovida por este versículo no se limita al interior, se manifiesta en cada área de la vida, influyendo en las personas a nuestro alrededor y creando un impacto positivo en la sociedad. Una fe viva y auténtica. Este texto nos recuerda que Dios desea una relación real, no solo apariencias o representaciones. Clama por una conexión espiritual profunda, basada en la obediencia a su voluntad y en la búsqueda sincera por agradarlo. Imagina cómo sería vivir con una fe inquebrantable, libre de la hipocresía y del miedo al juicio ajeno. Esta transformación nos libera de patrones superficiales, dirigiendo nuestra energía hacia lo que realmente importa: amar a Dios y al prójimo. El despertar espiritual. El impacto espiritual de este versículo está en su capacidad para despertarnos a una verdad que muchas veces evitamos. No todos los que profesan fe serán reconocidos por Dios. Es un llamado urgente a dejar de lado la complacencia y abrazar una vida de obediencia y propósito. Nos recuerda que Dios no busca perfección, sino un corazón sincero y dispuesto. Cuando aplicamos este mensaje, experimentamos un despertar espiritual que trae paz, claridad y propósito. Una vida de impacto. Imagina un mundo donde las personas vivan la fe de forma auténtica, reflejando amor, justicia y verdad en todo lo que hacen. Ese es el impacto transformador que Mateo 7, 21-23 puede traer a nuestra sociedad. Nos llama a ser luz en el mundo, dejando atrás la superficialidad y viviendo como verdaderos seguidores de Cristo. Al abrazar este mensaje, nos convertimos en agentes de cambio, difundiendo una fe que transforma vidas y corazones. Este versículo, muchas veces ignorado, es una poderosa herramienta para despertar la verdadera conexión con Dios. Nos desafía a reevaluar nuestras prioridades, abandonar las máscaras y vivir una vida que refleje la voluntad divina. La aplicación de este mensaje puede transformar no solo nuestra espiritualidad, sino también el mundo a nuestro alrededor. Desafíos a la fe. Una reflexión necesaria. Ahora necesito preguntar, ¿realmente estamos viviendo el Evangelio o solo escogiendo las partes que nos convienen? Es una pregunta incómoda, pero esencial. Piensa bien, ¿cuántas veces optamos por ignorar los pasajes desafiantes de la Biblia, aquellos que exigen sacrificio, humildad y obediencia total a la voluntad de Dios? Es fácil aferrarse a los versículos que hablan de bendiciones, prosperidad y protección divina. Pero, ¿qué pasa con las partes que nos llaman a renunciar al ego,
a amar a nuestros enemigos, a cargar nuestra cruz todos los días. ¿Estamos dispuestos a vivir esos enseñamientos o preferimos una fe cómoda, moldeada a nuestros deseos y conveniencias? Confrontando el entendimiento de la fe. Este versículo Mateo 7, 21-23 es un espejo que revela la profundidad de nuestra espiritualidad. Nos obliga a confrontar una verdad muchas veces ignorada. No todo lo que hacemos en nombre de Dios será reconocido por Él. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o solo para mantener las apariencias ante los demás? ¿Nuestras acciones reflejan una fe genuina o solo una religiosidad vacía? ¿Realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios o interpretando el Evangelio para justificar nuestros propios deseos y comportamientos? Una invitación a la transformación. Esta es la oportunidad de parar y reflexionar. ¿Conozco a Dios o solo hablo sobre Él? Dios nos llama a una relación profunda y verdadera, pero esto requiere valentía para abandonar la hipocresía, confrontar nuestras fallas y buscar su voluntad por encima de todo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a enfrentar esta verdad? ¿Estás listo para vivir un evangelio que transforma desde adentro hacia afuera, aunque eso signifique renunciar a tu zona de confort? Hoy es el momento de tomar una decisión. No basta con decir, Señor, Señor. Es hora de vivir el Evangelio de manera completa, auténtica y obediente, porque al final eso es lo que hará toda la diferencia. Este versículo es poderoso y transformador, pero también desafiante. Tal vez por eso no recibe la atención que merece en muchos púlpitos. No se trata de señalar con el dedo ni de criticar denominaciones específicas, sino de reflexionar sobre cómo, muchas veces, evitamos mensajes que confrontan directamente nuestras zonas de confort. ¿Por qué existe esa resistencia? ¿Será por miedo a desagradar, por temor de tocar heridas profundas o por falta de comprensión del mensaje completo? El hecho es que este texto nos invita a salir de la superficialidad y vivir una fe genuina que va más allá de palabras o prácticas exteriores. Y aquí está el llamado final. No dejes que este mensaje quede solo como otro video o una idea que escuchaste hoy. Reflexiona, cuestiona. Habla con Dios sobre cómo vivir el Evangelio de manera auténtica, sin miedo de enfrentar los desafíos espirituales que eso trae.